buenas noches. Le apasionan los libros. Es un devorador de libros. Le gusta cogerlos, abrirlos, tocarlos, hojearlos. Dice que eso del libro digital no va con él, le gusta poco. Alfonso Guerra. Con él vamos a hablar hoy de muchas cosas, de la vida, con sus afanes y esperanzas, con sus pensares y sentires, de la vida cotidiana. Don Alfonso, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y cómo es ahora mismo la vida cotidiana de Alfonso Guerra? Pues en cierta medida muy parecida a lo que ha sido durante muchos años. Quizás los años dan un poco más de comprensión de los problemas y de las personas. Quizás dan un poco más de tolerancia. Tal vez alguna lucidez que la juventud no permite, aunque la fogosidad de la juventud es un valor que impulsa, que la madurez ya es menor. Usted ama a todos los poetas, pero sobre todo algunos. Sí, yo tengo predilección por algunos poetas, algunos escritores también. Todo el mundo conoce que soy un aficionado profundo al poeta sevillano, Antonio Machado. Este año se está cumpliendo el centenario de Miguel Hernández, es un poeta por el que tengo también una gran afición. Pero hay otros muchos que a mí me han hecho sentir, dolerme, emocionarme. La poesía es una composición humana, artística, literaria, que se diferencia del resto en que tiene una cala más profunda en la conciencia de la realidad. El poeta ve más allá y más hondo que vemos el común de los mortales. Entonces, ¿qué ocurre cuando leemos poesía? Que nos descubrimos a nosotros mismos. Lo que no hemos sabido nosotros entender de nosotros mismos lo vemos en el poeta. Nos enseña nuestra propia vida en el poema. Hay otros poetas, Gil de Viedma es otro de mis poetas preferidos, y algunos contemporáneos jóvenes que también son muy buenos. Y Altolaguirre, por ejemplo, que Manuel Altolaguirre me parece un poeta estupendo. Juan Gil Albert. Juan Gil Albert, además he tenido con él una relación personal muy grande y yo creo que es un exquisito. Es nuestro... La prosa de Gil Albert es nuestro Marcel Proust. Y Constantin Cavafis. Cavafis es otro de los poetas que a mí me emociona, que me apasiona. Siempre está uno descubriendo poetas y literatos, ¿no? Yo no hace mucho tiempo he descubierto un gran novelista que no era conocido en España, no se había traducido de él sus novelas, que es Miklós Banfi, que tiene unas novelas extraordinarias, sensibles, de un sentido puro de la literatura extraordinario, y cada día encuentra uno algo en que engancharse. La cultura es la civilización, la nobleza de espíritu es la cultura, y la nobleza de espíritu es lo que hace a una sociedad civilizada o no civilizada. Así que hay que estar siempre intentando comulgar con el escritor, con el pintor, con el poeta. Constantin Cavafis, le voy a recordar unos versos de Cavafis, a ver qué le sugieren. Como cuerpos hermosos que luego envejecieron y murieron, así fueron los días que pasaron sin que se les concediera una noche de placer o una de sus mañanas inmarchitables. Este es un poema extraordinario que a mí me trae inmediatamente a la mente Placeres prohibidos de Luis Cernuda. Otro poeta que usted ama. Otro poeta inmenso, extraordinario, sevillano también, extraordinario, un poeta que no fue muy bien valorado, ahora sí se ha recuperado. En estos días precisamente se acaba de publicar la segunda parte de la biografía que ha hecho Tarabini, un gran poeta, magnífico. Y maestro de poetas, porque ha marcado la poesía Sí. del final del siglo XX, la ha marcado él mucho. Sí,
entre los poetas ha tenido una influencia muy grande. No era un poeta popular, todavía no es un poeta popular, no está considerado así por grandes cantidades de personas, pero para los especialistas ha sido un poeta que ha puesto una línea extraordinariamente fija como lo tuvo Machado en la generación del 56, que Machado marcó a todos los poetas que fueron a Collure hace ahora 50 años. Algunas y algunos de ustedes estarán diciendo, pero bueno, ¿qué hace este entrevistador con Alfonso Guerra ahí sentado, hablando de poesía, hablando de Cavafis, y no le pregunta por otras cosas? Bueno, pues es que yo me he propuesto hoy descubrirles que se puede hablar de poesía, de literatura, de la vida, de cine, de teatro, de música, con un político y hacerlo con nivel, sin hablar de política, o hablando muy poco de política, que algo también hablaremos. No se enfaden, no se enfaden. Don Alfonso, tengo aquí una frase suya, de no hace mucho, que le voy a recordar. Y le dejo decir lo que quiera. Dice usted, se llama crisis, pero es un atraco cometido por gente de etiqueta. Por gente vestida de etiqueta, es exactamente lo que dije. Sí, yo creo efectivamente que la concentración del capital en pocas manos de los grupos, grandes grupos financieros, ha elaborado una tendencia, una evolución del capitalismo internacional que ha abandonado la producción, las industrias, los servicios, para dedicarse solo a los productos financieros. Ellos le llaman productos financieros, en realidad es una estafa. Es una estafa porque la gente que maneja dinero y acciones sin que haya mercancía por detrás, está manejando cada 24 días el Producto Interior Bruto de todo el planeta, sin que haya nada para intercambiar ningún producto, solo acciones y divisas y moneda. Y están obteniendo unos beneficios espectaculares. Las 27 fortunas más grandes que hay hoy en el mundo, 27 personas, tienen una riqueza que equivale a los presupuestos generales de 54 países, donde viven más de 1.000 millones de personas. 27 personas tienen lo mismo que 1.000 millones de personas. Realmente es tan injusto, es tan obsceno, que esto no puede continuar. Esto tiene que ocurrir algo en el mundo para que esto no pueda seguir progresando. Fíjese usted que cuando se miden las personas más pobres y más ricas del mundo, el 20% más rico, el 20% más pobre, y se comparan, en el siglo XIX esta diferencia se multiplicó por 3. En el siglo XX se ha multiplicado por 7. Tal como van las cosas, en el XXI se multiplicarán por 14. O sea que las desigualdades, lejos de disminuir, de reducirse, se están ampliando. Y estos que venden productos financieros, paquetes de acciones, están dejando a la población del mundo en una situación imposible, porque como el centro de gravedad lo han derivado, estaba en la industria y lo han derivado a los productos financieros, han encontrado que la única manera de aumentar los beneficios en las industrias y los servicios es reduciendo los costes laborales, es decir, despidiendo personal. Y hay muchas personas que no tienen otra cosa en toda su vida, en la larga vida de 80 años, que la fuerza de su trabajo. Y si hay un señor que muy lejos de donde vive, en otro país, pasando el océano, decide que tal empresa gana dinero, pero no gana todo lo que le gustaría, la cierra y deja a 300 familias sin trabajo. Y ni siquiera se entera, porque lo hace por medio de instituciones privadas intermediarias que deciden por ello. Ellos no le ven el rostro al trabajador que expulsan. Y está pasando en el mundo. Y claro, hay una generación que se encuentra desposeído de lo único que puede dar en su vida, que es el trabajo. Mientras que hay una serie de personalidades que están creando unas fortunas gigantescas y pasando de una cantidad elevada de dinero. ¿Para qué quieren más dinero?
cuando ganan al año algunos 10 millones de euros, 50 millones de euros, ¿para qué más? Solo para humillar a otros, porque ya no pueden, no les da tiempo en su vida de gastarse tanto. Solo es para poder humillar a gente, para poder mandar de una manera despótica sobre los demás. Es una estafa, es un atraco, y lo llaman crisis. ¿Sí? Hablaba usted ahora, don Alfonso, de una generación desposeída, y le pregunto, ¿qué piensa usted de esos jóvenes que han salido a la calle en el Magreb, en España, que toman las calles? Bueno, es muy diferente. El Magreb y España es muy diferente porque allí están luchando por la democracia, por la dignidad personal que garantice su libertad. Aquí es un problema de condiciones económicas, materiales, realmente un problema grave, pero es completamente diferente. Yo hace muchísimo tiempo que vengo diciendo que las personas han perdido capacidad de indignarse, que hace 30 años, cuando veíamos que en Chile, por ejemplo, derribaban un gobierno legítimo como el de Allende, toda la juventud salía a la calle a protestar, indignados. Desde hace como 20 años eso no sucede. La gente ha perdido capacidad de indignación. Ahora parece que esto se está recuperando, quizás porque esta crisis económica está golpeando con mucha fuerza a las generaciones más jóvenes. Y en el sentido de la explicación de indignarse y salir a manifestarlo, tienen toda la razón. Otra cosa es cómo se haga. Otra cosa es que por ingenuidad la acción espontánea de muchos de estos jóvenes pueda ser manipulada por tal o cual grupo. Otra cosa es que les hayan llevado a poner adjetivos a las democracias. Las democracias no pueden tener adjetivos, o son o no son. Otra cosa es que algunos quieran conducirlo contra el sistema. Cuando se está contra todo, no se está contra nada. Esa es la teoría del posmodernismo. Se puede hacer todo, luego no hay nadie culpable, todo se puede explicar. No, hay que saber muy bien dónde identificar a las personas y los grupos que concentran el poder y hacen esto con intención de perjudicar para beneficiar a unos pocos. Entonces, eso les falta todavía a ese movimiento de indignación. Usted nació en el seno de una familia humilde. Sí. De muchos hermanos, una familia numerosa. Muy numerosa, como ya no se puede ser, más que siendo muy millonario. Éramos 13. ¿Qué piensa de la familia? Bueno, cada uno verá a la familia de una manera. Yo tengo para mí que lo sustantivo para una persona de la familia son los hijos. Yo creo que no hay nada que pueda compararse a la emoción que produce cada instante del día cuando se está con los hijos, cuando se habla con los hijos, cuando se comparte un deporte o una película en un cine con los hijos. Yo creo que no hay nada comparable. A las personas que no conocen esa sensación, les digo siempre, si son jóvenes, que no pueden perdérsela porque es lo más grandioso, lo más sublime, lo más espectacular que se puede vivir en la vida de uno, es la relación con un hijo. Yo no les he contado a ustedes que conocí a Alfonso Guerra por primera vez hace 30 años en una librería que él tenía en Sevilla y que se llamaba precisamente Antonio Machado. Antonio Machado. Tuve muchos problemas con ese nombre, muchos problemas, porque en la época en que la fundé, los años 60, pues tuve 24 atentados de la extrema derecha en la librería por llamarse Antonio Machado. Era como algo delictivo, ¿no?, para algunos sectores todavía de la sociedad.
Pero bueno, ahí estuvimos muchos años peleando por la gente, los dirigentes políticos, empresariales, bancarios. Siempre cuando se le pide ayuda para algo cultural, siempre dicen más o menos que la cultura es muy cara, que hacer cultura es muy cara. Y yo digo que es verdad, hacer cultura es muy cara, pero no hacerla es más caro, mucho más caro. Paga la sociedad mucho más si no se hace cultura que si se hace cultura, por mucho que cueste editar, hacer teatro, montar óperas. Todo eso es muy caro, sí, no hacerlo es muchísimo más caro, la droga, la delincuencia, tal, porque no hay cultura, no hay civilización. Sí, allí en la librería de Machado nos conocimos en civilización. Años gloriosos para mí. Antonio Machado. ¿Se imaginan ustedes escuchar a Antonio Machado en la voz de Alfonso Guerra? Pues eso es lo que le voy a pedir yo ahora a Alfonso Guerra, que nos lea un poema de Antonio Machado, el que él quiera. A ver, la única dificultad es que la selección siempre es muy complicada, pero como todos son muy buenos, cualquiera que elijamos seguro que resultará un poema valioso para quien nos vea o nos oiga, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un maravilloso poema en el que describe el paisaje. Machado vive mucho en el paisaje. Habla del paisaje antropomórficamente, es decir, como si fuera una persona el paisaje, que vive, sueña, se emociona el propio paisaje. Y describiendo el paisaje, él se describe a sí mismo también, porque nos explica que tuvo un amor, quiso arrancarse esa espina, y en cuanto estuvo sin ella, sufrió muchísimo y quería volver a estar enamorado, quería que la espina volviera. Hace referencia naturalmente a la muerte de Leonor, a su esposa que murió tan joven y tan pronto, ¿no? Así que por los caminos polvorientos nos describe Machado. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando, viajero a lo largo del sendero. La tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío, meditando. Suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir, aguda espina dorada, ¿quién te pudiera sentir en el corazón clavada? Y ahí termina. Ahí termina. Valía la pena tener hoy en Palabras a Medianoche a Alfonso Guerra solo por escucharle este poema, ¿verdad? Escuchárselo declamar a él. Don Alfonso, que ya sé que se tiene que ir usted y que tiene el tiempo muy justo. A otros menesteres. A otros menesteres distintos, pero estoy seguro de que se ha quedado con ganas de decir algo que yo no he sido capaz de preguntar. Estoy seguro. Bueno, tendremos otras ocasiones de conversar tranquilamente, pausadamente, sobre lo que pasa en el mundo y sobre la creatividad, la música, la poesía, la novela. El teatro. Usted dirigió teatro cuando era bien joven. Yo he dirigido muchos años teatro y he interpretado también. Y ha interpretado también teatro. Sí, y es quizás el único momento en el que un hombre, se ha sentido un dios. Ha creado seres. Y es como sentirse un dios. No sé si pagano o no pagano, pero es extraordinario porque creas materia que la conviertes en seres humanos. De una manera o de otra, basándote en un texto, pero tú le das forma. Y es un hombre y una mujer que tú has creado, ¿no? Y luego lo ves en el escenario, te parece algo. Es la actividad más hermosa que se puede hacer. Yo sé que la gente hoy no acostumbra a leer teatro. Yo me atrevo a aconsejarle que lean teatro. Es una experiencia maravillosa.
el teatro, eso me lleva a pedirle, ya para terminar, que cuente usted sobre esto del teatro, que tiene algo de disfraz, de disfrazarse. Bueno, que les cuente usted a nuestras telespectadoras y telespectadores, usted, aquello que le sucedió cuando fue a Cádiz al carnaval con su hijo. Sí, mi hijo era pequeñito, tendría 5 años, y yo lo llevaba de la mano, y allí la gente pues rodea a las personas que van disfrazadas y bromean con los disfraces y tal. Entonces me rodeó un grupo de personas que decían, pero qué bien disfrazado va de Alfonso Guerra, pero si parece él, qué bien disfrazado. Y yo, que lo he hecho bien. Era yo mismo, claro. Bueno, pues con esta anécdota nos despedimos de todos, no sin antes darle las gracias a Alfonso Guerra por haber estado con nosotros y por este rato tan ameno y tan simpático que hemos pasado con él. Hasta pronto, que tengan una feliz semana y buenas noches. Gracias otra vez. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando, viajero a lo largo del sendero. La tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día. Ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío, meditando. Suena el viento en los álamos del río. La tarde más oscurece y el camino que serpea y débilmente blanquea se enturbia y desaparece. Mi cantar vuelve a plañir, aguda espina dorada, ¿quién te pudiera sentir en el corazón clavada? Y ahí termina.